amigos, una edición más de La Patada de Cantona. Y en esta edición vamos a hablar de lo que nos dejó los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Madrid se fue a casa, el Barcelona con fútbol contundente ganó, el Inter de Milán cuidadito y el PSG de Luis Enrique que se convirtió en el Brasil de los 70. Bueno, Carlos, bienvenido. Una vez más, estamos aquí. Vaya qué placer volver a reencontrarnos acá en La Patada de Cantona, en edición, digamos, ya como bien lo anunciabas, post definición de lo que van a ser las semifinales de esta presente edición de la UEFA Champions League. Unos cruces de verdad apasionantes. Hay que, sí, para destacar lo del Barcelona, que le bastó lo que acaba consiguiendo en casa, con ese 4-0 que mete al Dortmund. La reacción pues llega tarde y no ha sido suficiente, la del equipo alemán ante un Barcelona perdido, quizás arrancando el partido sabiéndose en teoría o creyéndose clasificado y pasó apuros. Al Dortmund le pasa por encima, hace un gran cruce. Me gusta la analogía que metías ahí con el PSG de Luis Enrique, porque creo que acaba imprimiendo Luis Enrique lo que hacía falta para que el PSG empezara a parecerse a un club, a parecerse a un equipo que aspira a ser mucho más de lo que le ofrece el presente y la realidad que ostenta un equipo como el Paris Saint-Germain. Pero el gran tema, Eric, y yo acá te voy a dar pie para que comencemos. Yo creo que es por lo que todo el mundo quiere empezar a revisar más allá, y por allí después podemos hablar de lo que se da y lo que nos deja desde Italia como representante ahora el Inter de Milán. Pero sí que hay que hablar del Real Madrid, evidentemente, porque se convierte en la noticia, puesto que hablamos del máximo ganador de esta competición, y porque quizás las formas también importan, y hoy le toca al Madrid un poco verse en un lugar al que no está acostumbrado, ciertamente, pero también yo creo que hasta ahora lo que yo he visto, incluso desde España, hay muchos grandes altavoces poniendo el foco donde a mí me parece que no va, y es simplemente extender un poco el contexto alrededor de la Casa Blanca para que se pueda emular un poco la situación en el futuro, más allá de reorientar los barcos en una nueva dirección que vayan a solucionar los problemas que hoy pinta el Real Madrid cada vez que entra a una cancha. Pero Eric, ¿cómo has visto tú esta edición, este cruce con el Arsenal, en el que el Madrid apenas y le puede marcar un gol, el primer gol en cruces europeos ante el Arsenal que marca el Real Madrid, pero no mucho más? Y porque no sabemos qué estaba pensando Saliba, sucedió eso. Pero bueno, en fin, comencemos. El Real Madrid, el Arsenal le pasó por encima al Real Madrid. El Real Madrid nunca estuvo cerca de ganar la eliminatorias. Desde los 180 minutos totalmente hubo un dominio del Arsenal. Rice se los comió desde el minuto 1 hasta el 180, dos golazos, que, aunque sí fueron dos, fueron dos golazos. En el primer partido yo veo que si no le hacen estos dos goles, el partido queda 1-0 y en el Bernabéu puede ser otra cosa. Pero la pelota entró y eso es lo que importa. La pelota entró, fueron dos golazos. Rice tuvo un increíble segundo partido y tapó todo, cerraba todo. ¿Qué pasa con el Real Madrid? El Real Madrid, su inversión para este año fue Kylian Mbappé. Todos decíamos que cuando llegue Kylian Mbappé, Vinicius, Rodríguez, Bellingham, etcétera, bla, 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 van a aniquilar a todos los equipos. Y resulta que no fue así. Resulta que el Real Madrid, hasta esta altura, ya que la temporada está bastante avanzada, no muestra ningún signo de mejora. Quitas a Toni Kroos, que te da fútbol, y pones a Kylian Mbappé, que te da goles. Pero ¿cómo le llegan esos balones a Kylian Mbappé? Claro. ¿Cómo generas fútbol ahí? No existe eso. Pero es que acá, Eric, yo veo también que mucha gente, esto no es nada nuevo tampoco, porque mucha gente
cuando lo ponían siquiera sobre la mesa, pues se caían en la típica propaganda del antimadridismo, pero es que es verdad. Hoy se hace evidente, para algunos pareciera que es sorpresa, para otras como que es un gesto bueno, de que lo estaban esperando el Madrid, pero también es verdad que se veía venir. Hay un problema de planificación de plantilla, porque nos quedamos mucho con el nombre de Kylian Mbappé, con lo rutilante que puede ser y con lo que generaba ponerlo al lado de un jugador como Jude Bellingham y el que fuera la temporada pasada aspirante a Balón de Oro como Vinicius Junior. Pero es que en realidad era una plantilla ya de entrada descompensada. No salieron a buscar un lateral derecho que lo necesitaban, ni tampoco un futbolista de estos que generara también fútbol con el balón en los pies, que le diera salida al equipo. Lo digo porque son dos problemas de los cuales ya el Madrid tiene conocimiento hace tiempo. La lesión de Carvajal por un lado y por otro lado el retiro de Toni Kroos. Entonces, a día de hoy no puede ser eso una sorpresa, que no pueden verse como factores de sorpresas o claves que, mira, sí, es por esto, porque ya se sabía. Y antes del Arsenal, uno decía, Eric, bueno, en la Champions y es el Real Madrid. Ahora, si preguntaban por favoritismo, bueno, en teoría, viene mejor Arsenal en la Premier League de lo que viene mostrando el Real Madrid en la Liga. Por presente futbolístico, el Arsenal genera confianza, pero el Arsenal también llega, hacía años que no disputaba estas instancias el Arsenal en la Champions League, y le toca cruzarse ante el máximo ganador de esta competencia, fíjate, campeón. Entonces, pero solo por eso se sostenía el favoritismo que le pudieran dar al Real Madrid, solamente por ese background. por las épicas y todo eso y todas las Champions acumuladas, pero como tú dices, por presente no, y ya lo veíamos venir. Se caía de Maduro que el Real Madrid estaba mal, viene mal en la Liga, en la Copa del Rey a trastabillones, llega a la final, estás en Europa. Este año, cuando juegas con los grandes, te han superado. El Barça te goleó 2 veces este año. Sí que se veía venir, Eric, también, como lo dices, porque es que uno veía partido tras partido. Tú comentabas lo de la Copa del Rey, y es que sí, la Real Sociedad le hace 4 en su casa. Esa es otra cosa también. Veo que en los grandes altavoces alrededor del Real Madrid se vendía el Bernabéu como una caldera. Eric, todos sabemos que en realidad el Santiago Bernabéu nunca ha tenido como estadio esa fama de ser un estadio, sí, que impone desde lo que representa históricamente, desde las dimensiones, pero de ese estadio que tú digas que sea, por ejemplo, porque me querían vender el Santiago Bernabéu como si fuera el Allianz Allende del Galatasaray de Turquía, el famoso infierno rojo, que no lo es, pero es que nunca lo fue. Porque es otra cosa, el Real Madrid es otra cosa y las épicas pasan por otra cosa alrededor del Real Madrid, pero de repente se pelaba esto. Es como si de repente en Madrid hubiesen apostado al mano tengo fe. Spoiler, desde Venezuela no funciona. No funciona. Pero queda evidenciado una cosa, sí, que creo que tengo desde la liga que ganó Xavi. Pienso que el Real Madrid necesita otro tipo de entrenador y no Carlitos ya. Y no estoy diciendo que Carlitos no sea un grande, el que más ha ganado, pero creo que esta plantilla no la supo gestionar porque hubo piezas que yo pienso que debió tocar. Por ejemplo, Güler debió jugar más. ¿Necesita juego? Bueno, ahí tienes a Güler, lo traes, es una estrella en Turquía. ¿Por qué no lo pones? Entonces ahí entran como que vamos a llamar los códigos que Carlitos siempre pone a los que tienen más jerarquía, como Tchouaméni, finalista con Francia, y que al mismo Güler. Entonces, bueno, tienes a alguien que te genera fútbol, necesita fútbol, ve que tiene, porque Ceballos, aunque tuvo unas buenas actuaciones, no te va a llenar eso que el Real Madrid necesita. Pero Eric, ¿tú crees que el problema sea, por ejemplo, Carleto cuando tiene también una plantilla totalmente descompensada? Güler no es ese jugador
para que necesita para darle salida al equipo, un jugador más desequilibrante por banda. Y ahora, si aún así con las características y el talento que muestra cada vez que va con su selección y la rompe, a mí se me hace raro, pero algo le verá que no lo pone, porque es que mira tú que el Madrid esta temporada ha tenido partidos donde lo ha necesitado precisamente. Sí, a un jugador que aporte una chispa, llámese Güler, llámese Hendrik. Bueno, esto Sí. lo sabremos, Carlos, porque creo que está de calle, se sabe que Carlitos ya llegó a su final, ya llegó este ciclo. No creo que nada así gane la Liga, así gane la Copa del Rey, así gane el Mundial de Clubes. Ya Hasta ahí que ya hay un elegido, según los run, que es el señor Xabi Alonso, que es de la casa. Yo hubiese preferido a Jürgen Klopp porque es un tipo que te va a, creo que la característica de jugador que tiene el Real Madrid con Jürgen Klopp, y se escucha por ahí. Lo que pasa es que uno no puede hablar de supuestos fichajes, pero Florian Wirtz es el que está como que este es el que necesitamos en el medio campo alemán, pero para eso falta todavía, la temporada no ha acabado. Lo que sí vemos es que el Real Madrid nunca encontró fútbol. Hay parte de la gestión, como tú dices, parte de la gestión de que no se cubrió el puesto de Toni Kroos, se lesiona Dani Carvajal y no vino un reemplazo para Dani Carvajal. Tienes que analizar tú también. Tengo a Dani, mi capitán, y se me va Toni Kroos. Eso es un bajo muy grande en la plantilla. Es muy grande la plantilla. Y bueno, ahí está el resultado. Está trastabillando en la Liga. Que yo no veo que el Real Madrid gane la Liga. No veo que gane la Copa del Rey. Pero, como te decía, no se puede ganar todos los años. Tiene que haber procesos para analizar. Para ver, ¿qué hicimos mal esta temporada? Y seguir adelante como sucedió en la época con Messi, que en el 2012, 2013 dijeron, bueno, vamos un paro aquí porque nos están pasando muy por encima, y hubo una campaña que Xabi Alonso mismo, jugador del Madrid, dijo, sabíamos esta temporada no le podíamos competir, pero en la próxima sí le competimos, que fue que acá llegaron y empezó el Madrid creciendo. Pero son estos procesos, son estos golpes que te tienes que dar, que se tiene que dar el Real Madrid, claro. Que se tiene que dar para, vamos a reaccionar. No creo que el Real Madrid con esto caiga a ser el Milan. O sea, no, que más nunca. No. Vio. Eso que pueda haber voces, seguro, pero que vayan en esa dirección, sin duda. Pero también es verdad que hay cosas en unos partidos que quizás hoy Ancelotti es el blanco fácil. Es, digamos, la carta fácil de jugarse a la hora de buscar una solución, entre comillas, a este problema, nuevamente entre comillas, porque tampoco es el fin del mundo lo que pasa en el Madrid, y más bien, bueno, después de este golpe es todo oportunidad, cómo vayas a reenfocar en función de reflotar y volver a aspirar a lo que siempre está aspirando Real Madrid. Ahora, hubo situaciones que no son culpa de Ancelotti. Es que cuando tú ves a un equipo que por allí a los tres de arriba no los ves como deberías, corriendo cada pelota, siendo los primeros defensores, presionando al rival, porque uno veía también... Pero para mí eso es Ancelotti. Créeme, para mí eso es Ancelotti. Porque sí. Creo que leí un comentario, no sé si fue de alguien, lo de un periodista que dijo, cuando el Real Madrid, cuando Kylian Mbappé o Vinicius presionen como lo está haciendo Rafinha esta temporada, al Real Madrid no le va a ganar nadie. Pero eso es la mano de Hansi Flick. O me corres o me tapas, o bueno, aquí no juega. Que también es Guardiola así, o el primer defensor es el que tiene que tapar. El Kun Agüero decía que el Pep me hacía correr, y yo no quería correr la salida para tener fuerza para cuando le tocara ir de frente al arco. Pero el fútbol ha cambiado, no, tienes que presionar, y más con esos equipos. Tú ves, el Arsenal tiene todos los jugadores, para mí son super tops.
Claro, y además tienes un Arsenal que es una plantilla joven, que viene de la Premier League, un fútbol muy físico. Además, y con el fútbol de buen toque que tiene Arsenal, o sea, las características propias, eh, eran de un equipo, y por eso yo lo hablaba con amigos bueno, que antes de que comenzara la eliminatoria yo les decía, bueno, sobre el papel, si yo me tengo que guiar, que es la única referencia que tenía, Premier League versus el desempeño del Real Madrid en la liga, pues por allí yo veía un poquito por encima al Arsenal solo desde lo futbolístico. Desde lo futbolístico, porque claro, estas dos realidades que estamos sopesando y que estamos contrastando, pues ya te asomaban lo que se podía venir. Ahora, que ante eso no, seguramente la gente esperaba otra reacción, seguro, porque incluso con el 3-0 de la ida, Eric, el 3-0 hoy en día para grandes equipos es un resultado remontable. Sí. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a ver remontadas de todos los equipos. El Barça, el PSG, el Liverpool, que nos las paga y se la hace el Barça en Anfield, también remontando un 3-0 precisamente. No es el mismo Madrid, en su momento ya sabe lo que es remontar partidos, entonces no es que era un imposible. Muchos lo veíamos difícil de entrada que pudiera, en este caso particular, la remontada era porque es que uno quería aferrarse a argumentos futbolísticos que el Real Madrid en la previa no ofrecía, y no ofreció en la ida. Y no ha tenido en toda la temporada tampoco. No se ha mostrado contundente como esperábamos, con los nombres, vamos a decir, con los nombres que estaba barajando que baraja el Real Madrid. Pero, en fin de cuentas, a mí, como fanático del Real Madrid, lo digo, qué bueno que pase esto para que haya una evolución. Mira, esto pasó, hay que comprar a hay que sacar a tal. Particularmente, gracias Carlito Ancelotti, quiero un técnico con otro tipo de ideas. Y un par de fichajes en el mediocampo, unos defensas, porque ya la defensa del Madrid está un poco grande. Bueno, está Asensio ahorita que bueno, casualmente salió ahí porque bueno, ya no hay más nada. Ponte los botines tú, Asensio. Y resultó ser hasta el momento ha resultado ser una gran apuesta, una gran realidad, porque ya es una realidad. Y nada, para mí que el Real Madrid, campaña de Champions League terrible, campaña de la Liga terrible y campaña de la Copa del Rey terrible. Espero que no le salven los papeles el Mundial de Clubes, porque puede también que el Mundial de Clubes ganan una copa ahí jugando contra puros equipos de mentira y maquille la temporada tan nefasta que ha tenido. Pero sí, puede ser una oportunidad también para eso, para que se reacomode, se rearma, porque evidentemente un resultado así evidencia también, además de los problemas futbolísticos que podamos acá estar dilucidando, problemas de planificación de plantilla, cosas que se deben enmendar de cara al próximo curso. Le queda todavía es algo que puede ganar la final de Copa del Rey que tiene ante el Fútbol Club Barcelona. La tiene allí, o sea, está por disputar. Dependerá de cómo llegan, el calendario de cómo va a llegar a ese partido los dos equipos, porque hay que tener en cuenta que un Barcelona que logra la clasificación a semis luego de haber perdido contra el Dortmund, le alcanzó lo que consiguió en la ida, pero sí que el Barcelona vivo en los tres frentes, y hay que ver si no le pesa el calendario luego cuando se vaya a dar esta final de Copa del Rey, y ahí es donde quizás un Real Madrid puede aprovechar para también salvar, no digamos salvar la temporada, eso no salva la temporada en la Copa del Rey, pero sí un poco el punto honor y una buena inyección de orgullo para digamos todo ese trabajo que uno intuye arrancará pensando en la próxima temporada para Real Madrid. Que vale, que cae bien ganarle un trofeo ante el clásico rival. Ahora que decías eso, estaba buscando el calendario del Barcelona. El Barcelona tiene el 26 de abril, juega Copa del Rey contra el Real Madrid.
El 30 de abril juega contra el Inter de Milán. El 4 de mayo tiene un partido contra el Villarreal. El 8 de mayo tiene al Inter. Y el 11 de mayo tiene al Real Madrid. O sea, es cuatro juegos de alta intensidad que tienes que poner toda tu carne en el asador. No puedes salir con alineaciones alternativas ni nada. Ya este es el momento. Vamos con la Champions y vamos con la Copa. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que muchos me preguntan, ¿tú crees que el Madrid con la Liga? Yo, bueno, si estuviese el Madrid en la Champions, dijese, bueno, no, creo que la Liga tal, creo que es Barcelona. Pero ahora, como tiene esa competición menos y tiene esa presión menos, y ahora la presión cae del lado del Barcelona, puede ser que eso pueda afectar, porque la Liga está ahí cerquita y todo. Y sin embargo, a estas alturas con el Barcelona, yo no sé si cabe... Si es un tema ya digo a estas alturas de la temporada, un tema de presión que le caiga a Barcelona. Y no te creas, para mí yo creo que hoy también habrán unos cuantos apresurados, diría yo, pero que sí, que están hablando o que están pensando en términos de lo que resta de temporada, que quedan, no sé, 15 partidos, algo así, en lo que se puede discutir 10 partidos. No, pero sumando lo que pueda quedar Champions, sumando todo, en los que puede llevarse Barcelona algo que no es nuevo para el club, un triplete, porque está vivo por el triplete, por ejemplo. Yo lo veo viable. Yo he visto todos los partidos de Barcelona y los veo muy bien. Entonces, a esta altura, decía la temporada, porque el jugador quizás a mitad de temporada o digamos en otro momento, pero ahora, y además con tu máximo rival, que es también el máximo ganador de una de las competiciones a las que estás aspirando fuera de la carrera, y presión no creo, yo creo que más bien en lo que sí pueden caer es quizás en la ansiedad de tenerlo, de sentirlo o de percibirlo más cerca que antes. Claro. Porque... pues sí, que ahí están, ahí lo podemos lograr. Pero ahí es donde se va a ver la gestión de plantilla y cómo reaccionan los jugadores. Porque el Barcelona o hundes al Real Madrid ganándole el triplete, porque esa es la otra, lo terminas de hundir esta temporada, o le das esa bocanada de aire de que te gane la Liga, te gane el Mundial de Clubes y te pueda ganar la Copa del Rey. Entonces, hoy ya estamos en esta situación de puede suceder esto, puede haber un triplete. Vamos a terminar de liquidar al Madrid o si nos descuidamos, le damos esa rendijita y pum, se nos mete. Claro, mirando cómo viene jugando al Madrid, yo no lo veo factible. Hay que ver, el Barcelona lo que yo lo veo es así más bien con esa actitud, lo tenemos tan cerca y muchos de estos chamos que están allí en esa plantilla de Flick van a querer emular la historia reciente, van a querer emular a los Suárez, Neymar y Messi ganando el triplete con Luis Enrique, o queriendo ganar ese triplete que también lo supo ganar el Pep Team. O sea, en el mismo Luis Enrique, el de Olmide, ¿se lo puede negar? La referencia aspiracional que tienen los jóvenes del FC Barcelona en la historia reciente, pues es también un motivador muy poderoso. Tienen enfrente, se pueden cruzar con un PSG que viene muy bien en la mano, y que también está ansioso por demostrar, por demostrar paso a paso, o sea, partido a partido. A mí me da la impresión de que el PSG de Luis Enrique, o por lo menos el plantel, siente que, bueno, que poco a poco va como cubriendo un camino que se ha trazado con su entrenador, en función de demostrar que un PSG puede ser más que un equipo hecho a base de talonario, a base de chequera. Y eso es parte del reto que tiene por delante un club como el PSG, que hasta ahora no fue más nada que simplemente eso. Un plantel armado con chequera, no era más nada. El PSG, fuera de eso,
era dinero que París y no más. Tienes razón. Luis Enrique tenía razón porque ahora con la plantilla Dembélé parece que no sé quién. Ese no era el Dembélé del Barça. Sí, sí. Entonces son detalles que tú ves, lo que le está sacando jugadores como Dembélé, por ejemplo, que hoy se ven potenciados con Luis Enrique, porque eran jugadores que uno veía, por ejemplo, Dembélé en el Barça, era simplemente un chavo con talento, pero sin mentalidad. Y, y esto no es una opinión, son hechos. Era un jugador al que le faltaba la mentalidad de futbolista profesional de élite, teniendo las condiciones para hacerlo, y era pero por allí que empezaba la recriminación que siempre tenía el francés, que además fue también blanco de muchas lesiones, también hay que decirlo. El Dembélé del Barcelona era un Dembélé de cristal, y eso le pasó mucha factura al francés. Pero también es verdad que hay que decirlo, no solamente es Dembélé y el presente que tiene, es que Luis Enrique tiene a otros jugadores que bueno, como por ejemplo, cuando tú vas a ver el conjunto, Vitinha, que ha venido a responderle como no esperábamos. Pues, Cuidadito con Vitinha y un futuro fichaje para el Real Madrid. Cuidadito, gusta mucho en la Casa Blanca. Bueno, ahora el Real Madrid se va a querer todos los mediocampistas. Va a buscar un reemplazo de Kroos. Todo que más. Yo no sé si tú si no has visto el youtuber ese mexicano gordo que soy Antonio Cruz. ¿No lo ha visto? Claro. El Real Madrid necesita buscarlo. Pero bueno, Carlos. El gran Toni Kroos. El Barcelona pinta muy bien, el Real Madrid pinta muy mal, pero no solo son los únicos exponentes, está el Arsenal que se ve muy bien. Y ahora, el Inter. El Inter ha estado ahí. City le ganó la final, pero cuidado con el Inter. Yo veo que tenemos a un Inter, obviamente es el mismo entrenador, pero ahora como que la misma maquinaria más asentada, con mejores engranajes. Hoy es un Inter que anda mucho mejor para mí. Este Inter que se puede no encontrar siendo Barcelona en una final, por ejemplo, o el que ahí mismo va a tener que cruzarse en una final, ya será el Inter enfrentándose al que gane la otra llave, que está entre Arsenal y PSG, por ejemplo. Tú te lo tienes que pensar, porque para mí este es un Inter que compite mucho mejor que aquel que cae ante el City en Estambul. Sobre todo porque, bueno, yo creo que Lautaro tiene un socio fenomenal en Thuram, Marcus Thuram, y ha encontrado allí, digamos, una pieza clave para efectos de generar una sociedad mucho mejor que la que en su momento parecía que llegaba a formar con Lukaku. Hoy en el Napoli, hoy tiene a Marcus Thuram y este Inter que de verdad que te pone entonces a pensar que poco se habla del equipo italiano, pero para mí es una versión que anda mucho mejor que la de hace unos años, que esa que llega a la final también por el City allá en Estambul. Y hoy yo creo que por eso me genera tanto ruido, llamémoslo así, el silencio que hay en torno al Inter, porque casi no se habla mediáticamente del Inter y sus aspiraciones. Pero para mí es un equipo que compite muy bien. El mismo Lautaro está en un temporadón, porque además quizás tuvo temporadas más goleadoras, pero en esta, Eric, Lautaro está siendo más decisivo, o sea, tiene mucho más peso en los partidos importantes. La cantidad de MVPs que viene acumulando a lo largo de la temporada, esto producto del peso, de cómo tiene con ese rol de capitán, sabe imponer precisamente el peso que
que debe aportar en los partidos para su equipo y ante el rival. Y eso es lo que uno está viendo de este Inter y con una idea clarita, además, que bueno, que es lo que ha caracterizado ese plantel desde que lo dirige Simone Inzaghi. ¿Tú lo ves compitiendo en este Barcelona? Sí, por supuesto, dolor de cabeza. Porque, ¿qué pasa? Mira, la última vez que Barcelona se cruza con Inter fue esa vez en la que creo que Inter lo elimina. Bueno, que en esa llave todos recordamos esa mano de Dumfries, que no se pita, ese penal clamoroso que no se pita, que en tiempos de VAR acabó siendo más que ruidoso, esa mano. Y ese Inter estaba muy por debajo de la versión que tenemos actualmente. Entonces lo que se viene es un verdadero reto, porque este Inter es mucho mejor. El último, aquel que elimina al Barcelona, no tenía, fue una eliminatoria de detalles y de que, bueno, del momento también que vivía Barcelona, pero... La eliminatoria. Pero definitivamente, otra cosa, un equipazo, claro. Sí, gran cruce, pero yo digo la reciente, el último cruce que tuvieron por Champions, en el cual el Barcelona queda eliminado ante el Inter, pero Otro Barcelona. era otro Barça y además este Inter comparado a la versión actual, un equipo, aquel era uno bien flojito. Claro, es verdad que también este Barcelona es otro Barcelona, el de aquella última eliminación. Es verdad que también los dos equipos son distintos cuando miramos el presente y por eso es que va a haber por eso es que yo veo en puertas un cruce muy disputado. Un cruce muy disputado desde el punto de vista de que bonito espectáculo el que nos van a ofrecer a puro fútbol. Pronóstico. No, para mí clasifica Barcelona. Sufriendo, pasa Barcelona. Y Arsenal PSG. Al menos que haya una sorpresa y mira que va a haber un bonito duelo allí, teniendo de cada lado a un entrenador español. Pero yo es que además por contexto y que es un entrenador que además la forma en que está gestionando el equipo, porque mira que es más difícil haber logrado lo que hasta ahora pareciera que viene logrando Luis Enrique. Por eso se lo doy. Yo veo al PSG pasando ante el Arsenal, pero sí es verdad que el Arsenal no es el Aston Villa. No. Entonces va a ser una gran eliminatoria en función del reto que representa para el PSG de Luis Enrique, pero yo creo que tiene muchas chances el PSG de llegar a la final. Yo concuerdo contigo. Yo también veo una final Barcelona-PSG, pero no veo al Barcelona superando al PSG de Luis Enrique, porque creo que es un equipo que tiene mucha profundidad y a mí algo que yo creo que Hansi Flick le ha salido toda la temporada, que es jugar muy adelantado, pero creo que es un riesgo muy grande. Y no solo porque si fuera una eliminatoria te dijera pasa el Barcelona, pero es a un solo partido y la final en un juego veo al PSG campeón de esta UEFA Champions League. En este momento lo veo así. Yo lo vería porque habría que ver, porque es que en la particularidad pareciera que son muy distintos y no, porque ¿qué pasa? Que en ese mismo tema de la verticalidad y de ir y venir, este es un PSG que deja también muchos espacios. Sí. Bueno, van a ver. Por eso va a ser, si esa es la final, sabemos que vamos a tener un espectáculo. Va a ser una bonita final porque son dos equipos que atacan, tanto Barcelona como PSG, pero ojo que delante está, el PSG tiene delante a un Arsenal que acaba de clavarle 5 al máximo campeón de esta competición. Y ojo que el Barcelona tiene delante a un Inter que viene muy bien, un Lautaro que está encendido, que no solamente está enchufado con las redes, haciendo goles,
sino que además tú lo ves ahora en este rol de capitán en ese plantel, siendo figura en los partidos claves, en los partidos que más te pesan. Precisamente no le están pesando al argentino, y allí es donde tú ves que, bueno, que además de esa figura clave en ataque, tienes todo un aparataje, tanto en el medio campo como desde la defensa, que respalda el trabajo que viene haciendo el 10 del Inter. Entonces ya tenemos allí un colectivo por el cual el Barcelona debe preocuparse, pero sí que es verdad que, bueno, creo que va a sufrir más a la hora de atacar el Barcelona al Inter que lo que pueda sufrir atacando, por ejemplo, en el hipotético cruce si llegara a una final contra un PSG, por ejemplo. Carlos, para finalizar, ¿es sorpresa que el Real Madrid haya quedado eliminado? No, no, para nada. Campeón de la UEFA Champions League. ¿Ves al Fútbol Club Barcelona campeón de esta Champions League? Sí. Tiene todo para hacerlo, claro. Delante se encontrará a rivales y muy fuertes. Los que quedan todos son muy buenos. Pero tiene todo también para ser campeón del Fútbol Club Barcelona, claro que sí. ¿No le pesará el calendario al Fútbol Club Barcelona? No. No, si el Barcelona acaba quedándose sin la Champions, no será por el calendario. Bueno, para mí no es ninguna sorpresa la eliminación del Real Madrid. Eso es lo que se esperaba, y de hecho con mis otros amigos madridistas lo veíamos venir. Hasta queríamos evitar una final de Copa del Rey para evitar una goleada, pero yo sí no quiero evitar eso. Yo quiero que le den lo suyo al Madrid para que la directiva se active. Campeón de la UEFA Champions League, veo el PSG de Luis Enrique, creo que no mejor, pero le puede hacer daño al Barcelona, y el Barcelona siempre juega al borde del abismo y puede caer ese abismo en la final. Y espero que el Barcelona no gane el triplete. Carlos, últimas palabras. Bueno, nada, a esperar lo que nos deparan estos últimos partidos y mucho fútbol que queda, disfrutando de un temporadón. Vamos a ver si podemos estar por allí. Ya nos anotamos en la lotería. Vamos a ver si podemos estar en la final de Múnich. Hay que ver si todo, cuando sorteen las entradas que quedan por ahí para la primera semana de mayo, y podemos de repente hacer un contacto para la patada de Cantona desde Múnich para la final de Champions League. Veremos, vamos a intentarlo por ustedes y para que tengamos una edición allí, y quien quita y a lo mejor en las semis de la UEFA Nations League. Por ahí estamos trabajando a ver si llegamos a Stuttgart para ver ese España-Francia. Vamos a ver. Excelente, sería excelente un contacto con Carlos desde la final de la UEFA Champions League en Múnich, no en el Farid Richard, para que no se confundan. Y bueno, hasta la próxima patada. Analizaremos la próxima jornada de la UEFA Champions League, y si algo interesante de la liga también estaría por allá.